Bueno, y estamos con una persona muy valiente, hincha de Atlanta, directiva de... Fue parte de la comisión directiva de Club Atlanta, pero es más conocida por su rol como referente de la ONG Salvemos al Fútbol. Investigó durante muchos años la relación de los Barra Brava con la violencia, con los directivos de los clubes, con la política, con los jueces. Hizo un resumen de estos 10 años de lucha que lo presentó en estos días en el Congreso, y la verdad que iluminó muchísimo en la relación, digamos, promiscua que existe entre sectores del Estado, del poder económico, del poder político, del poder policial con los Barra Bravas, y además, digamos, es una persona que no solamente se dedicó a investigar teóricamente, sino que en la práctica puso el cuerpo a esta lucha, y de hecho llevó un Barra Brava, recuerdo, a juicio oral. Estamos hablando con Mónica Nizardo. ¿Cómo estás, Mónica? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto hablar con ustedes, realmente. Bueno, nos gustaría que nos resumas un poquitito qué es este libro que se presentó, Salvemos al Fútbol, para los oyentes que no conocen la actividad que ustedes intensamente han desarrollado. Digamos, ¿cuáles son los puntos principales que toca? Bueno, Salvemos al Fútbol, 10 años de lucha, es el nombre del libro, y hacemos un poco una recopilación de todos estos años que viene sobreviviendo la ONG y luchando junto a familiares de víctimas y llevando a la justicia todo hecho de violencia y de corrupción ligado al fútbol, ¿no? Con el ex juez Vergés fundamos la ONG allá por el 2005-2006. Casualmente, como vos decías, mi experiencia en comisión directiva de un club de fútbol, en este caso Atlanta, me hizo ver la realidad de lo que se vive y todas las organizaciones que significa eso, porque bueno, todos estos barras bravas en realidad es el último eslabón de una cadena mafiosa alimentada desde las directivas de los clubes, desde AFA y desde la política nacional. Esto a nosotros nos llevó con el ex juez Vergés a decir, bueno, si hay miedo en denunciar, porque muchas veces en los clubes los socios son amenazados, como fue mi caso y demás, en el caso de las denuncias, digo, se necesita una organización que acompañe, porque el Estado o gobierno está verdaderamente ausente en esto. Más que ausente, son cómplices de todas estas cuestiones que suceden. Sí. Y por eso es lo que nos llevó un poco a decir, bueno, hay que hacer algo, y nos unimos sin dudar a familiares de víctimas, y así junto con ellos recorrimos tribunales, seguimos golpeando las puertas en los diferentes ministerios de seguridad, y bueno, es esto de qué se trata este país, ¿no? Desde las ONG, que ustedes también lo saben muy bien, venimos a cubrir baches que el Estado o gobierno no hace. Te hago dos preguntas, Mónica. ¿En qué momento ustedes estiman que la violencia pasó a ser algo sistémico, funcional a las comisiones directivas? Porque yo recuerdo en la década del 80 o 70, había episodios de violencia, pero eran más bien esporádicos. ¿En qué momento empieza a masificarse esto? Digamos, empieza a haber una relación mucho más promiscua, más orgánica, de las comisiones directivas con los Barra Brava. Y la segunda pregunta es, ¿en qué momento empiezan los Barra Bravas a hacer además mano de obra vinculada a negocios que tienen que ver con el crimen organizado, ¿no? Como por ejemplo el narcotráfico? Sí, esto, bueno, el tema de la violencia del fútbol viene desde hace muchísimos años, o sea, en la década del 80, del 90, o sea, las muertes que había y que tenía que ver con una violencia, pero era distinto, no estaba tan organizada como hoy ya son verdaderas organizaciones demasiado conformadas, ¿no? Como por eso cuesta tanto desarmarlas. En los años 90, ahí empezaron de a poco a cada vez ser más los grupos de política que se requerían a los barras, pero en estos últimos 15 años realmente no lo podemos creer. Como de tan conformados que están, mismo todos recordamos, también hay un capítulo del libro en donde recuerda el tema de la conformación de Hinchadas Unidas Argentinas, o sea, que tenían la idea de ser financiados por el Estado o gobierno. Nosotros hicimos, además, fueron a la Inspección General de Justicia a pedir la personería jurídica, estos muchachos que tenían causas penales en la justicia. O sea, era directamente la legalización de la mafia, como tal. Exactamente, nosotros hicimos mucha fuerza y ahí nos reconocemos en que gracias a familiares de víctimas y a nuestro
requerimientos, realmente demostramos así mismo en la Inspección General de Justicia las causas penales que estaban siendo investigadas de todos estos muchachos que pretendían tener una personería jurídica o ser parte de algo legal, ¿no? Esto tenía que ver para conseguir esos subsidios, porque ellos ya lo tenían todo organizado, y nombramos a Aníbal Fernández, que también lo denunciamos a varios del gobierno nacional en ese momento. Aníbal Fernández en su principio con el tema del fútbol, en estos 10 años, estaba en el Ministerio del Interior, de donde dependía la seguridad en el fútbol, hasta la creación del Ministerio de Seguridad, que pasó a manos de Nilda Garré. Nosotros hemos hecho todas estas denuncias y nombrándolos como también responsables, porque realmente desde ahí se necesita el control, desde las máximas autoridades. ¿Y cómo? Mónica, vos decís entonces que Aníbal Fernández ha tenido responsabilidad política desde el Ministerio del Interior, pero también para la organización de estos barras, y él siendo parte de un club como Quilmes, ¿hay vinculación directa de él con Barra? Sí, eso nosotros hicimos la denuncia, y llevamos a la justicia. Ahí también, acá estoy nombrando la Florencia de la Justicia, esas investigaciones están en la justicia todavía, nunca cerró la causa. Nombramos ahí, por ejemplo, el problema de los jueces, me decían, porque nosotros denunciamos también a Mayo. Este señor es un puntero político, quien se dice fundador de la línea K, de los Kirchner, que fue quien unió a todas las cabezas de los Barra Bravas para conformar esta ONG Hinchadas Unidas Argentina, y estaba en ese momento con el chofer que era de Kirchner y con Aníbal Fernández, a quien también denunciamos, porque él los nombraba como algo que era lógico, ¿no? Él decía, pero claro, estos muchachos trabajan en los barrios. Mira, Chacarita, nombro son todos los clubes que él nombraba, ¿no? De los barras. Sí. Dice, ¿cuánto? Esto son 500. Bueno, son 500 votos. O sea, lo decía con una naturalidad tal en las reuniones que nosotros no podíamos creer de lo que estábamos escuchando, porque estos muchachos son delincuentes, tienen causa en la justicia. O sea, fue la misma ¿cómo vamos a trabajar con ellos en los barrios? Fue la misma presidenta, Mónica, que hizo reivindicación del Barra, y recuerdo las banderas también tanto en la barra de River como de Boca apoyando al kirchnerismo, ¿no? Bueno, ahí realmente el 30 de julio, no me lo olvido más, del 2012 fue donde yo di un paso costado y dije, basta, si la Presidente le hace un homenaje a estos muchachos barra bravas, confundiendo pasión con negocios espurios, ya estamos superados, y a mí me superó, y yo no creo, y sigo diciendo, que sus palabras hayan sido inocentes o que estaba mal asesorada como me quisieran hacer creer. La Presidenta, que le hizo un homenaje a los Barra Bravas, para nosotros fue un cachetazo para los familiares de víctimas y una falta de respeto para los que queremos una sociedad más justa y humana. Ahí dijimos, bueno, podemos seguir denunciando a funcionarios, pero ya que nuestra Presidente superó todo lo imaginable. Sí, hay una cuestión que es importante, porque además de la violencia, digamos, paga de esta gente, hay un montón de negocios que giran alrededor de la Barra Brava: trapitos, estacionamiento, reventa de entradas, viajes, un montón de, favores a punteros políticos. Ahora, lo que yo empiezo a notar, digamos, es que hay una penetración cada vez mayor, o una vinculación cada vez mayor entre los barras y la distribución de estupefacientes, e incluso entre el narcotráfico y el fútbol. Y me hago cargo de lo que digo. Yo en algún momento, Mónica, te comenté, hay un personaje muy oscuro que es representante de jugadores de varios clubes, Bragernik, empezó en Defensa y Justicia, se extendió a Godoy Cruz, a Racing y otros clubes, que es una persona que está directamente vinculada al cartel de Tijuana, directamente vinculada. Hay declaraciones en este momento de Bursaco, judiciales, ¿no? Como arrepentido, que está en Estados Unidos, que fue extraditado a Estados Unidos, en el cual está siendo responsable a Meiner, como uno de los principales tipos que se dedicaban a maniobras espurias de lavado, de negociado, digamos, de la AFA con respecto a la FIFA. Meiner, de Quilmes, es una de las manos derechas de Aníbal Fernández, y hay de alguna manera como una convicción, por lo menos de parte nuestra, de que Aníbal utilizó hasta el último recurso del Estado para ver de qué manera aceitaba relaciones con diferentes mafias de crimen organizado, de la violencia, al servicio de su propio poderío y enriquecimiento, ¿no? Sí, lamentablemente, de esto se trata. Nosotros, desde Salvemos al Fútbol, hemos hecho algunos relevamientos en diferentes barrios, y cuando decimos que la policía es parte del problema y no de las soluciones, que tiene que ver también con negociados con los barras en los barrios, sobre el narcotráfico y demás. Y con respecto a estos personajes que aparecen y que no son ni inocentes ni
ni arrepentidos. Por ejemplo, nombro también el caso de Ahumada, de Talleres de Córdoba. Sí. Él nosotros somos querellantes en la causa por lo de Talleres de Córdoba. Vino de México escapando de la justicia porque, bueno, yo también cumplí una condena por narcotráfico. Sí. Y entonces, también tenés el caso de los monos con respecto al pase de un jugador de Boca que fue denunciado y está judicializado también. Exactamente, pero mirá cómo es el sistema del fútbol, que este señor Ahumada, no solo, o sea, nosotros como querellantes en la casa defendiendo al Club Talleres de Córdoba, y el club de San Luis lo toma como gerenciador. Le digo, ustedes, y ahora después volvieron a comunicarse con Salvemos al Fútbol a ver qué podían hacer. Le digo, pero ustedes lo contratan a alguien que le estamos diciendo que está denunciado y que más adelante con las causas. No, sí, tal cual, un disparate. Entonces, o sea, hay un sistema, digo, acá hay algo que no escucharon, que no entienden. O sea, está bien, nos ayudamos y bueno, volvemos a ponernos a disposición, pero este es el sistema que está un poco enfermo. Digamos, sí, ¿no? Vi que lo primero que ustedes investigaron muy acertadamente fue el curro que había con los adicionales respecto a la policía en los estadios. ¿Cómo es el tema, si podés resumirlo para que los oyentes se pongan al tanto? En el libro, el doctor Vergés, hay una preliminar de que él cuenta en el momento del que él fue juez, de que, bueno, un día decidió levantarse de su escritorio, ir a la cancha, en este caso fue un partido de San Lorenzo Huracán, a contra los policías. Y ahí, bueno, él deja determinado que no estaban todos los que tenían que estar. Y esto no es novedad, o sea, nunca van todos los policías a los estadios que deberían ir, o sea, nunca se cumple con la cantidad, pero sí se paga por esa cantidad. Y ahí hay algo que queda en el medio del dinero entre lo que es el comisario, el club y todos estos arreglos. Entonces, Vergés como juez lo sacó a la luz. Es decir, él siempre sigue insistiendo, bueno, en todos, pero él con su experiencia de juez dice, la justicia si pudiera levantarse de su escritorio y no depender de los informes policiales, este es el grave problema que hay, porque la policía está en el medio y es la que lo lleva, o sea, también la justicia, a mí en el juzgado de La Plata me decían, bueno, pero yo no me puedo levantar, yo me manejo con informes policiales, pero estamos denunciando a la policía, ¿qué hacemos? Claro, o sea, esto es el tema. Ahora, la última pregunta. Si hubiera un gobierno con voluntad política y honesto, vamos a entrar en el terreno hipotético, ¿no? ¿Qué medidas te parece que tendría que tomar para terminar con los barra bravas y la violencia en el fútbol? Bueno, nosotros siempre decimos, hay 4 cosas que se necesitan fundamentalmente, sí que sería muy simple. O sea, esto que vos decís, una fuerte voluntad política, tener funcionarios capaces, una AFA comprometida y responsable y una justicia ágil que funcione. Con esto y con las medidas que están, se podría llevar a cabo perfectamente, digo, las medidas lógicas, no esta de la previsión del visitante, diciendo, sí, o sea, que son irrisorias y que aparte nos quitan un derecho a los ciudadanos. O sea, estamos en un país donde no nos pueden cuidar ni 90 minutos en un evento deportivo, es gravísimo esto. Digo, porque cualquier medida novedosa, a mí en el Ministerio de Seguridad, a cargo de Garré, en su momento en las reuniones me decían, bueno, traiga propuestas, no denuncias. Les digo, cualquier propuesta y medida novedosa se ve frustrada por el sistema de corrupción. No va a funcionar nada. Las cámaras en los estadios están. ¿Se usan? No, porque siempre hay 2 que no andan y por ahí pasan los barrios y la justicia nunca las toma para las investigaciones. Entonces, ¿para qué están las cámaras? Este sistema AFA Plus tampoco sirve. Hasta que no terminemos, digamos, con la corrupción, o por lo menos tengamos un gobierno dispuesto a terminar con la corrupción, va a ser bastante difícil combatir esto. Mónica, te agradecemos mucho, recomiendo el libro Salvemos al Fútbol, 10 años de lucha, de Mónica Lizardo y el juez Vergés, el ex juez Vergés, una ONG que trabajó durante 10 años compilando y denunciando casos, digamos, que tenían que ver con barra brava, violencia política, la relación entre barra bravas, comisiones directivas, Estado, policía, y bueno, y hasta nuestros días. La verdad que es un libro indispensable para poder entender la lógica con la que fue creciendo este terrible flagelo, esta mafia concretamente que ya está enquistada en todos los clubes, y donde también es propositivo porque además a través de la experiencia práctica esta ONG propone diferentes medidas para poder desmantelar este tipo de violencia y este tipo de mafia. Te agradecemos mucho, Mónica, y ojalá nos veamos pronto. No, bien, muchísimas gracias, y aprovecho también a felicitarte porque sé que tenés una gran vocación de lucha y eso está bueno. Por lo menos somos pocos, pero estamos. Un abrazo a ustedes. Y además somos de Atlanta. Así es. Bueno, que tengas buen día. Chao, hasta luego. La verdad.